Hola, seguro que quizá estás trabajando en casa estos días. Siempre animo en mis vídeos de estas últimas semanas, de estos últimos días, a que tengas una cuarentena feliz, pero un teletrabajo productivo y cuarentena feliz si estás en casa. Te animo a que tomes una perspectiva diferente, que aproveches estos días en los que tienes una rutina distinta, en los que estás en casa seguramente trabajando buena parte del tiempo, para tomar perspectiva, para ver las cosas de una manera diferente, para dar un paso atrás y ver todo el dibujo y ver si estás yendo por el rumbo adecuado, si la estrategia de tu empresa, de tu trabajo, de tu vida es la correcta. Es una oportunidad única para aprovecharla para eso y, por supuesto, para invertir tiempo para hacer otras muchas cosas, para divertirte con la gente con la que tienes a tu alrededor haciendo cosas diferentes, porque al final pues no puedes salir de casa, para disfrutar con tus hijos si tienes hijos, para vivir este tiempo de calidad como una oportunidad única. Por supuesto, si tienes alguien a tu alrededor que esté contagiado, alguien cerca de ti que esté contagiado con el virus, te mando un abrazo súper fuerte y espero que pronto se recupere. Así que durante todos estos días voy a estar viendo contigo claves de mi método de productividad real de la Fórmula 1, pero especialmente adaptadas para esta cuarentena, para estos días en los que trabajas en casa y a lo mejor no estás acostumbrado a trabajar en casa. Yo llevo años trabajando en casa durante distintas etapas y ahora en esta última etapa de manera continua, prácticamente al 100%, así que tengo bastante experiencia en qué es esto de trabajar en casa y gestionar equipos cuando estás teletrabajando. Así que te voy a dar estas claves para que tengas eso, el teletrabajo productivo y la cuarentena feliz. Vamos a ver hoy una clave especialmente importante, realmente tres claves especialmente importantes, pero es un apartado muy importante y es que hablaba en uno de mis últimos entrenamientos gratuitos para entrar en la Fórmula Naranja, en uno de mis cursos, pues hablaba del concepto de objetivos y de cómo establecer objetivos, uno de los esquemas que más me gusta, trabajo varios, pero uno de los más sencillos, estructurados y que representa muy bien cómo lo hacíamos en la Fórmula 1, es el esquema de objetivos y resultados clave, OKRs. Los objetivos y resultados clave, de manera muy sucinta, muy resumida, es establecer tus objetivos, que son las cosas que quieres conseguir, y por cada objetivo los resultados clave, que es el cómo vas a conseguir esos resultados. Entre 3 y 5 resultados clave concretos, aterrizados, medibles, en la mayoría de los casos, para que puedas ver si estás yendo bien respecto a ese resultado clave o no, y que una vez que te asegures de que tienes todos esos resultados clave, sabes que sí o sí vas a tener cumplido este objetivo. Esto es como cuando, por ejemplo, pones la mesa, pues si tu objetivo es poner la mesa, cada uno de los resultados clave tiene que ser, bueno, pues tengo que poner el tenedor, tengo que poner el cuchillo, tengo que poner la cuchara, los platos y los vasos. Así que entre 3 y 5, para no ser algo demasiado farragoso, para que el seguimiento pueda ser potente, pero tienes que asegurarte de que con todos tus resultados clave está conseguido ese objetivo. Cuando pones todos esos elementos de la mesa, está la mesa puesta y bien puesta. Bueno, pues hablábamos de los objetivos y los resultados clave y hoy quiero darte una vuelta de tuerca, porque al final esto que parece muy sencillo, te puede parecer muy sencillo, se originó en Intel y hoy es como funcionan empresas como Google, como YouTube, que es del grupo de Google, por supuesto, como Adobe, pero también fundaciones como la Fundación One de Bono, el líder de U2, y este grupo de rockeros que lanzó esta fundación con fines tan potentes para ayudar a la humanidad, especialmente al continente africano. También la fundación de Bill y Melinda Gates, que es una de las que tienen mayor dotación económica a nivel mundial. Bueno, pues empresas tan diferentes, empresas que son startups que están empezando a crecer y a competir con gigantes. Estas empresas que te he nombrado, muy grandes, te las nombro porque seguro las conoces, utilizan este esquema, así que es muy potente. Pero hay un elemento fundamental que es en el que me quiero detener hoy. Y es en un elemento que no es poner objetivos, no es poner prioridades, no es hacer el seguimiento de esos resultados clave, es algo que trasciende todo lo que normalmente entiendes por productividad. Siempre digo que cuando analizas la productividad según distintos autores, y hay uno de mis favoritos que es Stephen Covey, siempre te lo menciono. Él en concreto tiene un concepto de lo que es la productividad que va muy en línea con lo que yo te transmito en mis vídeos, lo que yo viví en la Fórmula 1 como la productividad real, que no es cumplir tareas, tener tu calendario en verde, cumplir plazos, eso es importante, sí, pero es como aprender inglés. Para aprender inglés la clave es saber los verbos. Pues eso es importante, pero al final si aprendes inglés es para otra cosa, es para tener una vida profesional en un ámbito internacional, es para relacionarte con gente de otras culturas, es para poder viajar, eso es lo importante. Pues lo mismo en la productividad real, la productividad te tiene que ayudar a trabajar mucho mejor que ahora, no solo muy bien o un poquito mejor, mucho mejor, pero a vivir muchísimo mejor que ahora, a tener tiempo de calidad de verdad para ti. Así que, ¿todo esto en qué se traduce? Pues se traduce en que Stephen Covey tenía un concepto que es el de las generaciones del tiempo. Y es cómo entendemos la productividad. Él hablaba de la primera generación del tiempo, la segunda generación del tiempo, la tercera generación del tiempo,
Básicamente va añadiendo elementos y es algo que ha ido pasando a lo largo de la historia. Primero la gente trabajaba como en la primera generación, luego la segunda, luego la tercera, que es la que más te sonará, es la de tener calendarios, agendas, un montón de aplicaciones para anotar tus tareas, un montón de listas con todos los distintos tipos de tareas. Bueno, eso está muy bien. Pero la tercera generación no es la importante. Lo importante, lo reflexionaba Stephen Covey, por eso lo tomo de este autor, y es cómo se vive en la Fórmula 1. Al final lo importante es trascender a la cuarta generación del tiempo, que es entender que lo más importante en productividad no es cumplir los plazos o tus tareas, sino es las relaciones que estableces con la gente de tu equipo y con tus clientes, que son tus dos principales activos, y dónde pones tu satisfacción personal, en qué objetivos de tu empresa, o mejor dicho, cómo expresas tus objetivos para que representen claramente lo que para ti es satisfacción personal y lo que para tu equipo es satisfacción personal, lo que de verdad para ti es el éxito, que no necesariamente es conseguir un 20% más de clientes o ganar un 10% más al final de año. Eso es una manera de medir lo que puede estar generándote más satisfacción personal o no. Así que lo importante es trascender eso que pensamos que es la productividad, que es simplemente cumplir tareas y cumplir plazos, y pasar a esos objetivos, a ese nivel mucho más profundo, que es el de cuidar las relaciones importantes y tener claro qué es lo que te genera satisfacción personal. Que tus objetivos y tus prioridades y tu misión de empresa y los objetivos y las tareas que haces cada día vayan encaminados a lo que has definido que te genera satisfacción personal. Si tú eres el dueño de la empresa, fenomenal. Si es una empresa en la que trabajas, pues en la medida de lo posible que eso se haga, o por lo menos en tu esfera de influencia, que tú puedas hacer que lo que estés haciendo de verdad esté alineado con lo que te genera satisfacción personal, porque eso al final es lo más importante. Eso es tener una vida y un trabajo con sentido. Bueno, y hoy me quiero meter en tres elementos que están muy relacionados con esto. Y hablábamos de los objetivos y los resultados clave, pero hay una pata fundamental de la que muchos, cuando hablan de esto de establecer objetivos, se olvidan. Y son tres elementos fundamentales que los padres de este sistema de establecer objetivos y resultados clave vieron que era importante, que era crítico, que era fundamental introducir. Y son tres elementos de los que te quiero hablar hoy. El primero es conversaciones. Los tres elementos son C, F y R en inglés. Conversaciones, feedback o retroalimentación, cómo le dices a tu equipo o a la gente que trabaja contigo, o cómo te dice tu jefe, si tienes jefe, que has hecho tu trabajo, bien, mal, medio bien. Y el último elemento es el reconocimiento. Así que conversaciones, feedback y reconocimiento. ¿Qué es esto de las conversaciones, el feedback y el reconocimiento, Isaac? Fíjate, pues son tres elementos especialmente importantes y te los traigo en esta época de teletrabajo porque es especialmente importante en general, pero mucho más cuidarlos ahora cuando estamos encima alejados. Imagínate que tienes una relación a distancia. Yo la tuve con la que ahora es mi esposa durante mucho tiempo. Bueno, pues no es tan fácil. Para unas cosas tiene sus aspectos buenos y malos, pero no es tan fácil, sin duda, mantener esa relación como cuando estás a una calle de distancia o a 10 minutos en coche. Y hay que cuidar especialmente muchos detalles para que esa relación pues crezca y para que esa relación llegue a buen término. Así que lo mismo cuando estás trabajando a distancia con tus trabajadores, cuando no tienes a la gente que trabaja contigo, sea tu equipo o seas tú parte del equipo, y al final con tus jefes, cuando no los tienes en la oficina en un cierto entorno y estáis todos en el mismo edificio, en la misma planta, cuando al final estáis desperdigados cada uno en vuestra casa, pues es especialmente importante cuidar esto. ¿Qué es la conversación? La primera de las patas, el primero de los elementos, conversaciones, es que nos demos cuenta de que para cada una de las comunicaciones que queremos hacer, cada una de las cosas que quieres transmitirle a la gente que trabaja contigo, sea sobre una oferta comercial, sea sobre una reunión, sea sobre una duda, sea sobre un tema importante, un obstáculo, un problema con un proveedor, un problema con algún otro miembro del equipo, lo que sea, es especialmente importante que cuides la vía de comunicación. Lo que normalmente tendemos a hacer es mandar un mensaje, mandar un correo electrónico, y hay que pararse a pensar que lo más potente, afortunadamente, la herramienta de gestión de comunicaciones más potente, afortunadamente, sigue siendo esta: hablar de tú a tú. Bueno, casi esta, porque esto es un vídeo grabado, pero de tú a tú, cuando hablas con una persona, es lo más potente para tener resultados en esa persona, para conectar en un plano mucho más profundo que puede conectar un email o un WhatsApp. Así que para la mayor parte de las comunicaciones, me refiero a las comunicaciones importantes, trascendentes, profundas, sobre un tema crítico, sobre un tema espinoso, dale especial importancia a conversar de tú a tú. Eso también lo mencionaba Stephen Covey como uno de los elementos de la gente que entiende de verdad la cuarta generación del tiempo, que entiende lo que yo llamo la productividad real. En Fórmula 1 muchas veces
la manera más cómoda de comunicarte podía haber sido con un correo electrónico, con un mensaje, haciendo una llamada rápida, pero recuerdo a varios de mis jefes, y no solo a mi jefe, sino al jefe de mi jefe, a Tad, viniendo a hablar con nosotros, a hablar conmigo, que era un ingeniero, un pipiolo que acababa de entrar en el equipo Renault de Fórmula 1, venir a hablar conmigo de un tema de tú a tú, porque era un tema complicado, había que ver, bueno, pues qué opinaba yo, cómo lo veía él. No era un tema que se pudiera tratar por correo, no era un tema ni siquiera que se pudiera tratar por teléfono. Si es posible, mejor cara a cara, si no, al menos por teléfono, para escuchar a la otra persona, para hablar con la otra persona, porque al final un correo, un mensaje se puede malinterpretar y muchas veces tú intentas hacer que parezca que diga una cosa para no decir realmente lo que quieres decir porque es un poco fuerte. Es mucho mejor hablar con esa persona y a lo mejor tienes un momento de tensión, pero si los dos sois personas razonables, si habláis de manera comprensiva, si habláis de manera empática, como ahora te comentaré en estas 3 claves, sobre todo en la parte del feedback, de cómo dar feedback, pues al final ese problema se va a solucionar mucho mejor y no se va a enquistar si de verdad haces esa llamada, o mucho mejor si vas a hablar de tú a tú con esa persona, o ahora que estamos teletrabajando, si tienes una reunión virtual con esa persona que trabaje contigo, o tu cliente o tu proveedor. Bueno, eso es la parte de las conversaciones. Siempre menciono el mayor estudio de los últimos años de productividad, que es el estudio del calendario del líder de 2018 de la Universidad de Harvard, y analizan cómo gestionan su tiempo algunos de los principales profesionales de Estados Unidos de sectores muy diferentes y de empresas desde muy pequeñitas hasta muy grandes. Y lo que concluyeron es que la gente que gestiona bien su tiempo dedica el 60%, mejor dicho, el 60% de las comunicaciones no lo hace por correo electrónico, por WhatsApp, por Slack o por cualquier aplicación súper avanzada que puedas tener de gestión de proyectos. Lo hace como estamos haciendo ahora, lo hace de tú a tú, hablando cara a cara en una comunicación uno a uno con la otra persona. Eso es el 60% de las comunicaciones. La mayor parte de las comunicaciones de la gente que de verdad son maestros gestionando el tiempo. Así que te animo a que incorpores este tipo de comunicación mucho más en tu día a día, especialmente en estos días de teletrabajo, en los que perdemos de manera natural el contacto físico y es importante mantenerlo, como te decía, cuando tienes una relación a distancia con otra persona, pues esto es igual con la gente con la que trabajes. Así que te animo a que incorpores cada vez más conversaciones, especialmente estos días. Y con las conversaciones pasamos al tema del feedback, de cómo dar retroalimentación, cómo decirle a una persona cómo te ha parecido su trabajo en un aspecto particular, en un informe, en un cálculo o, en general, cómo está haciendo pues, un determinado trabajo, un determinado proyecto, una tarea, cómo está siguiendo o no siguiendo un objetivo que hayáis marcado, en lo que te decía de los objetivos y los resultados clave. Bueno, pues es fundamental que tengas este elemento claro o la importancia clara de las conversaciones, pero cuando la conversación es sobre retroalimentación, hay que ser especialmente delicado. Y al final vas a encontrar por ahí muchos mecanismos, vas a encontrar muchos métodos que puedes ver en charlas TED, en vídeos de YouTube, en tutoriales, fenomenal. El método de la hamburguesa, de decir primero algo bueno para luego decir lo malo, para luego cerrar con algo bueno, fenomenal. Yo trabajé con 2 de mis grandes maestros, José Pedro García y Miguel Ángel Romero, en un método que ellos denominaban mimo, como mimar a alguien. Mimo de primero empezar también con lo positivo, de qué es lo que mantendrías del trabajo que ha hecho esa otra persona, qué es lo que incorporarías, qué es lo que modificarías y, por último, qué es lo que omitirías, actitudes, maneras de hacer las cosas. Al final, lo negativo. Puedes hacerlo como quieras, porque al final cada uno tenemos nuestra personalidad, cada uno tenemos nuestra química con nuestro equipo. Yo te comparto las claves fundamentales, no para que tengas una estructura de ahora hago esto, ahora hago esto y ahora hago esto, sino claves que tienes que cumplir cuando das retroalimentación, especialmente cuando das retroalimentación negativa. Y es que tienes que tener una escucha empática completa con la persona con la que estás hablando. ¿Qué es esto? Porque esto suena muy, muy bonito, muy a término de coaching, muy de moda, pero ¿qué es en concreto para tu caso particular? Bueno, pues esto es que cuando estás dándole cuando estás dándole tu feedback a la persona con la que estás compartiendo, pues esos minutos para decirle cómo ha hecho su trabajo, es importante que vayas centrando el tema, pero que hable más la otra persona durante buena parte de esos minutos que tú. Así que normalmente damos el feedback hablando yo todo, diciendo, pues, Juan, Felipe, María, pues este es el informe, has hecho esto. Podemos intentar adornarlo con cositas buenas al principio, pero al final, si lo que quieres decir es lo malo, le vas a dedicar más tiempo a lo malo y encima lo bueno va a sonar poco auténtico. Así que vas a decir, bueno, pues sí, pues esto estaba bien y tal, pero realmente estos cálculos están mal, esta oferta no está bien pensada, este texto está mal redactado, tenías que haberlo revisado más, tenías que haberlo revisado conmigo. Bueno, todo eso está fenomenal, pero al final, en el feedback bien hecho, en mi experiencia, tienes que hablar menos y escuchar más.
Tienes que, evidentemente, centrar el tema. Bueno, María, quería hablar contigo de este informe, pero hacer preguntas abiertas que vayan encaminando a la persona hacia los puntos que tú quieres tocar. Y a lo mejor surgen otros que tú no habías analizado y que la persona te lo puede transmitir y te da un nuevo contexto, una nueva manera de percibir cómo ha trabajado. ¿Cómo has hecho este informe? ¿Qué te ha parecido esta parte? ¿Cómo te has encontrado? ¿Cuáles son las mayores dificultades que has tenido? Todo eso ayuda para que la persona te empiece a poner en su contexto y te ayuda. No es algo que hagas de manera elegante para luego entrar a darle el hachazo con lo que quieres decir malo, para nada. Te ayuda a ponerte en sus zapatos. Y cuando sea el momento de darle el feedback negativo, bueno, María, pues yo creo, ¿cómo ves tú que has hecho esta parte? Porque ella te va a dar su visión y antes de decir tú nada, tienes que dejar que la otra persona hable y que lo exponga, porque muchas veces, muchas más veces de las que pensamos, ella misma se va a hacer la autocrítica. Y es muy potente si haces que la otra persona sea partícipe del feedback, no es un monólogo que tú le das directamente empaquetado. Si esa persona directamente no dice nada malo, pues tú lo sacas y le dices, bueno, pues yo creo que esto es mejorable por esto y por esto, pero ya tienes un contexto, ya te has puesto más en sus zapatos, ya has hecho que esa persona te centre y te dé, por lo menos, su manera de ver el problema. Y una vez que lo transmites, es importante que le digas a la otra persona, ¿cómo lo ves? ¿Qué has entendido de esto que te he dicho? Y no se trata de hacerlo como si la otra persona fuera tonta o en plan papagayo para que te lo repita de pe a pa como cuando estábamos en el cole de pequeños. Se trata de asegurarte de que la persona lo ha entendido, porque dicen que la mayor parte del lenguaje, en el entorno del 70% de lo que transmitimos es el lenguaje gestual, así que fíjate lo poco que cuenta lo que decimos cuando aparentemente todo el mensaje está contenido en las palabras. Por eso las personas pueden entender mal lo que tú les has dicho, aunque lo hayas explicado desde tu punto de vista fenomenal. Así que es importante que le preguntes a la otra persona qué ha entendido de lo que le has dicho y que lo ponga con sus propias palabras, por dos motivos. Dos motivos muy importantes. El primero, para entender si realmente te ha entendido, y el segundo, para que cuando esa persona lo verbaliza, lo está interiorizando. Y es mucho más fácil que al decirlo con sus propias palabras, hablando sobre su propio trabajo, sobre lo que ha hecho mal o lo que es mejorable en su trabajo, lo interioriza de una manera diferente, lo absorbe, lo recibe de una manera diferente y lo hace mucho más suyo. Y es mucho más probable que al día siguiente, cuando tenga que volver a hacer ese trabajo otra vez, lo haga mucho más cerca o mucho más al nivel que tú quieres. Eso tiene muchos aspectos positivos. Tú entiendes mejor la situación, puede haber matices que se te escapan, pueden surgir temas que no habías contemplado. Te pones más en los zapatos de tu equipo. Tu equipo entiende, cada una de las personas, que te preocupas más por ellos. Te aseguras de que hayan entendido bien lo que les has dicho. Y por último, te aseguras no solo de que lo hayan entendido bien, sino de que lo interiorizan mucho mejor. Todos estos y muchos otros matices son positivos de esta manera de dar feedback. Luego lo puedes hacer diciendo lo positivo, primero lo negativo, aplicando el método de la hamburguesa, como tú quieras. Pero estas claves tienen que estar, estos ingredientes tienen que estar. Luego tú los aderezas como tú quieras, pero tienen que estar estos ingredientes para que el feedback de verdad sea productivo y para que esa persona a la semana siguiente, al día siguiente, cuando tenga que volver a hacer esa tarea, lo haga de una manera mucho más potente. Fíjate, te voy a contar una anécdota en Fórmula 1 para que veas cómo se trata esto del feedback en una situación crítica. Así que cuando estamos hablando de feedback negativo, quizá nuestro feedback negativo habitualmente está aquí y te voy a contar una historia de un feedback muy, muy negativo y de cómo se entiende en la filosofía de la Fórmula 1, aplicando estas claves que te cuento. Y es que Ayrton Senna, seguro que sabes quién es, te guste o no te guste la Fórmula 1, piloto brasileño mítico, legendario, de los grandes nombres de la historia de todas las épocas de la Fórmula 1. Bueno, pues Ayrton Senna, en un cierto momento de su carrera, antes de morir tristemente en el año 94 en un accidente de Fórmula 1, tuvo un accidente muy grave y cuando analizaron qué había pasado, vieron que había uno de los mecánicos que había colocado mal la rueda, una de las ruedas del coche del Fórmula 1 de Ayrton Senna. ¿Qué hubiera pasado en tu empresa si eso hubiera pasado? Si tú eres el mecánico, si cualquier otra persona es el mecánico. ¿Qué hubiera hecho tu jefe? ¿O qué hubiera hecho el jefe de la empresa si tú eres el jefe? Bueno, pues seguro que estoy aprovechando estos segundos para que pienses a ver qué hubiera hecho. Seguro que estás pensando, lo hubiéramos echado a la calle. Bueno, pues eso es lo que hace una empresa normal, efectivamente. Pero piensa en la siguiente carrera, en el siguiente entrenamiento, cuando otro mecánico que está reemplazando a ese mecánico que puso mal la rueda esté ahí, ¿cómo se va a sentir? Va a tener muchísima más tensión, mucho más estrés, mucha más presión sobre sus hombros y es mucho más probable que vuelva a cometer un error. Mientras que si lo haces de manera diferente, ¿qué es lo que se hizo en la Fórmula 1? En la Fórmula 1, Ayrton Senna se dio cuenta de ese error y convocaron una reunión en su equipo entre el team principal, el director del equipo, Ayrton Senna y una tercera persona. ¿Quién crees que era?
efectivamente, el mecánico. Y no era para echarle. Ayrton Senna lo que dijo es, si ese fallo se ha producido es porque tenemos un error en el proceso. Puede haber sido un fallo humano, pero el proceso está mal cuando permite que haya ese fallo, humano o no humano. En la siguiente carrera, ¿quién es el mecánico que está en esa rueda? Ese mismo mecánico. De todos los mecánicos, los técnicos y los ingenieros que pudiéramos estar en ese momento en el equipo, la persona que va a tener el interés, la energía, la motivación más a tope para poner bien esa rueda, como si la tiene que apretar con los dientes, es ese mecánico. Por supuesto, puede haber profesionales que fallan una vez y fallan otra vez y al final no encajan, y eso tienes que darte cuenta de ello y al final plantearles la oportunidad de moverse a otro tipo de tareas de tu empresa o bien prescindir de ellos si de verdad no encajan. Pero esta manera de pensar en cómo dar feedback, en cómo transmitir, en que la responsabilidad, evidentemente hay casos puntuales, pero en la mayor parte de los casos no es de la persona, sino del proceso. Y cuando te sientas a hablar con una persona entiendes mucho más del proceso y por eso te das cuenta de que no es tanto culpa como habías percibido un informe mal redactado de esa persona como del proceso que lo ha permitido, y si es de esa persona, tienes que incorporar elementos en el proceso y uno de ellos es este feedback para que no se vuelva a producir en el futuro. Así que esta manera de dar feedback, con esta anécdota de Ayrton Senna y el mecánico que te he contado, pues espero que te anime para empezar a incorporar estas claves en tu manera de dar feedback a tu equipo. O, si te dan feedback, pues que lo compartas con la gente con la que trabajas, con tu jefe, para que esto lo pueda empezar a aplicar. Y eso es difícil, lo sé, porque el jefe tendrá la manera de hacer las cosas que él tenga, en función de su personalidad, de su experiencia. Bueno, pero si alguna de estas cosas la introduces y empieza a funcionar, la gente cuando ve cosas que funcionan las empieza a aplicar. Puede haber gente más reticente o menos reticente. Bueno, si no incorporan nada, pues en el momento en el que puedas cambiar de departamento o cambiar de empresa, fenomenal. Pero en la medida en la que tú des feedback a una persona que trabaje contigo, pues estos elementos van a ser fundamentales para que de verdad sea un feedback productivo y productivo con mayúsculas, no simplemente elegante o aderezado o endulzado con caramelo para que quede bien pero al final das el hachazo. No, de verdad va a ser feedback productivo a un nivel mucho más profundo del que estamos acostumbrados a dar. Y esto me lleva, hemos hablado de las conversaciones y del feedback, de la retroalimentación, me lleva al último de los elementos, que es, ¿te acuerdas de cuál era? Eran 3 elementos que quería compartir contigo, especialmente importantes en estos momentos de teletrabajo. Las conversaciones, el feedback y el último, efectivamente, el reconocimiento. Porque si esto hay que cuidarlo cuando estoy en un entorno de oficina, y muchas veces en un entorno de oficina se nos olvida por el día a día, por el vaivén, por el agobio de tareas, pues especialmente cuando estamos distanciados, trabajando cada uno en su casa, hay que cuidarlo todavía más. Así que el último es el reconocimiento. ¿Cómo reconoces en tu empresa o cómo reconocen en tu empresa el trabajo bien hecho? Bueno, pues al final el reconocimiento, fíjate que es importante darte cuenta de un elemento, y es que a todos nos gusta hacer bien nuestro trabajo. Por supuesto hay excepciones, pero el 90 y muchos por ciento de las personas, me atrevería a decir el 99%, tiene claro y tiene esa sensación de querer hacer las cosas bien. No solo para que los demás lo vean, sino sobre todo para que tú te sientas bien haciendo las cosas bien. Hay 3 características fundamentales en un equipo, te lo he comentado en otros vídeos. Nos gusta tener nuestro cierto nivel de autonomía, trascendencia, saber que estamos haciendo algo más importante que yo mismo, más importante que el equipo, más importante que la empresa. Eso es la productividad con mayúsculas. Y el tercer elemento es poder tener maestría en lo que hago, poder demostrarme a mí mismo y, por supuesto, a los demás que hago mi trabajo muy bien. Así que cómo reconoces eso es fundamental. Lo primero es darte cuenta de que a todos nos gusta hacer bien nuestro trabajo y tener una manera de demostrarnos, sobre todo primero a nosotros mismos, que lo estamos haciendo bien. Así que la primera manera, la primera reflexión en este apartado del reconocimiento, de cómo dar reconocimiento, es que si tú tienes un esquema de objetivos, como el de objetivos y resultados clave, cualquier otro esquema que funcione para ti, en el que sobre todo cumplas que los objetivos estén claros para toda la organización y que tengas elementos medibles para saber si estás yendo bien o mal, el primer elemento es que si tienes este sistema incorporado, todos los miembros de tu equipo, todos los miembros de la empresa, si tú eres parte del equipo, vais a tener un esquema claro para saber si vas bien o vas mal respecto a un objetivo y respecto al plazo de ese objetivo. En las reuniones periódicas en las que revises los objetivos, puedes usar código de colores, puedes usar gráficas, puedes usar lo que quieras para ver cómo va cada uno de los miembros en su objetivo. Por supuesto, no hay que esperar a la reunión para ver un cuello de botella o un problema.
Si tienes una manera interactiva, y eso es a lo que te animo, hay muchas herramientas para aplicar, por ejemplo, esta técnica de los objetivos y resultados clave que permiten que todo el mundo, entrando en la red interna de la empresa, vea cómo van sus objetivos y cómo va todo el mundo. Y si ves algún cuello de botella, alguien que está teniendo problema, algún equipo que está teniendo problema con sus objetivos, la cultura tiene que ser que el resto de la gente les ayuda. Y en las reuniones de revisión se llega y cada uno presenta cómo ha ido en su objetivo y a esa reunión se llega con todo lo humanamente posible que habéis podido hacer para que todos los objetivos vayan lo mejor posible. Y de esta manera, cuando cada uno se siente responsable de presentar sus objetivos y siente que recibe la ayuda de la empresa, fíjate que esta cultura descarta a la gente que va a llegar a esas reuniones y que de repente se tiene que poner roja porque no ha cumplido su objetivo y claramente es porque su trabajo o el de su equipo no ha estado bien hecho. Eso puede pasarte una reunión, pero a la siguiente reunión esa persona va a poner muchísimo interés para que no le saques los colores en esa reunión de revisión. Y si no encaja, si no funciona, si no es la persona adecuada para ese puesto, pues dale una oportunidad en otro puesto de la empresa, o si directamente no encaja, pues el propio sistema, así de seguir y reconocer a la gente, lo va a expulsar de la empresa más tarde o más temprano. Así que de esta manera todo el mundo tiene la sensación de poder ver que está haciendo bien las cosas y que todo el mundo, todo el resto de la gente de la empresa también lo vea. Esa es una manera muy sencilla, simplemente tener una manera medible de controlar los objetivos. Esta es una manera de reconocer, y luego, por supuesto, en las reuniones, reconocer el trabajo bien hecho de todos. Pero hay esquemas más complejos que este, más sofisticados, y te los doy también, por si quieres pues, ver qué hay más allá, qué hay dándole una vuelta de tuerca más a este sistema. Y hay empresas, por ejemplo, que participan. Estaba recordando una de ellas, de uno de los invitados que traigo a mis cursos de formación, a los cursos de formación más largos. Bueno, pues en concreto, en esta empresa, y se hace en algunas otras, tienen un esquema de compensación y un esquema de reconocimiento, pero ojo con mezclar demasiado el reconocimiento con la compensación. No me voy a meter en eso, pero sí que es importante que al final sepamos premiar de una manera no económica a la gente, y el premio económico tienes que tenerlo con un esquema que a veces no va ligado directamente a esto, sino tiene en cuenta pues también otras consideraciones. En concreto, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, esto era en un equipo comercial, y en un equipo comercial tú puedes imaginarte un ranking muy sencillo de quién es el que más vende, quién es el que más clientes tiene, el que más ingresos genera, el que más factura para tu empresa. Fenomenal. Pero en esta empresa una vuelta de tuerca que me gustó es que para animar a todo el mundo, porque si no al final encontraban que los que estaban muy abajo y siempre estaban muy abajo no tenían motivación, por mucho que tuvieras un ranking de reconocimiento, al final crearon como 3 ligas, como si esto fuera el fútbol, bueno, pues la primera división, la segunda y la tercera. Y no eres necesariamente peor por estar en la tercera, simplemente estás en una fase de crecimiento, pero tienes posibilidades de llegar al premio, porque has dividido a todos tus comerciales en 3 grupos y tienes a los de la liga de oro, de plata y de bronce, si quieres. Tú les llamas como quieras para que sea motivador. Pero lo importante es que la gente de tu equipo, cuando incorporas un esquema de reconocimiento como esto, tenga la posibilidad de saber que puede llegar arriba. Por eso, tienes que ser creativo con ese esquema de reconocimiento. Lo más fácil, simplemente por objetivos y resultados clave para que cada uno vaya viendo cómo va. Si quieres darle una vuelta de tuerca más, tienes que asegurarte que ese esquema de incentivos no económicos, y si incorporas un esquema de incentivos económicos también, motive y no desmotive, y no sea negativo cuando tú pensabas que iba a animar a la gente. Y yo me lo he encontrado muchas veces con que un esquema que a mí me parecía que iba a motivar a mi equipo, al final, hablando con ellos, y esa es la clave, les desmotivaba o les motivaba a hacer un tipo de proyectos que no era el que yo quería premiar, porque quería premiar que se arriesgaran, que se atrevieran a cometer errores, que se atrevieran a fallar, y por el esquema que habíamos implantado, por ciertos huecos, lagunas que no habíamos sabido ver y que solo vimos cuando hablamos con ellos, te dabas cuenta de que ese esquema no premiaba eso, premiaba más ir a proyectos más consolidados, que conocían más, donde sabían que los resultados iban a salir bien. Así que tú verás luego cómo premias la parte económica. Una manera muy sencilla que utilizan muchas multinacionales es combinar en el premio económico, en el puro incentivo económico, que además no es el más importante, no debe ser el más importante, el que más motive. Si es el que más motiva, tienes un problema en la cultura de tu empresa. Pero, y tienes que revisar seguramente cómo estás pagando y cómo estás remunerando a la gente, bueno, pues en general, ese premio económico puedes ligarlo, por supuesto, a los resultados de la persona, midiendo con esos objetivos, pero también a los resultados del equipo y a los resultados de la compañía, que no solo sean los resultados de la persona, para que eso anime a la gente a que pelee por la compañía y no solo pelee por los proyectos en los que estén ellos, en contra de otros proyectos de otros equipos. El esquema no es sencillo, el equilibrio no es sencillo, pero 2 reflexiones.
una, el incentivo económico no es el más importante, y dos, los incentivos no económicos, que sí son los más importantes en una empresa en la que la cultura es la correcta, tienen todos estos otros esquemas que hemos visto. Claramente en función de objetivos y resultados clave, en el primer escalón, y si quieres ir un paso más allá, siendo creativo, como en este caso que te decía de las 3 ligas diferentes de comerciales. Bueno, pues hemos visto elementos que van más allá de lo que habitualmente entendemos como productividad y elementos que tienes que cuidar especialmente, sobre todo cuando tu equipo, la gente con la que trabajes, está desperdigada en distintos sitios porque estamos teletrabajando por este dichoso virus que esperemos que acabe pronto. Hemos hablado de las conversaciones, hemos hablado de la retroalimentación, de cómo dar retroalimentación negativa, de qué elementos tienes que incorporar y de cómo reconocer y hacer el reconocimiento o cómo intentar que te hagan el reconocimiento a ti en tu empresa. Estos son 3 elementos fundamentales que te van a ayudar a trascender la idea habitual que tenemos de productividad para que, como siempre digo, fenomenal, la productividad te ayude a trabajar genial, pero te ayude a vivir mucho, mucho mejor. No solo fuera del trabajo, sino también dentro del trabajo. Así que esas son mis 3 claves para hoy. Te deseo, como siempre, especialmente estas semanas, un teletrabajo productivo y una cuarentena feliz.